Amigos televidentes, un saludo cordial para todos ustedes. Les habla Rubén Atahuichi, soy coordinador general del proyecto convergente La Razón de Papel, La Razón Digital y el Diario Popular Extra. Estamos a vísperas de celebrar un aniversario más de nuestra patria, 193 años, en medio de disputas políticas y también ciertos anuncios respecto del crecimiento de la economía y otros elementos que hacen la discusión permanente en el sistema político, como también en los debates de los medios de comunicación. Esta semana la agenda periodística se ha caracterizado especialmente por el anuncio de la UIF de cuánto tiene el presidente en el banco y cuánto el vicepresidente. 732.000 el presidente y algo más de 28.000 bolivianos el vicepresidente. Ha desafiado a la oposición para que pudieran también dar cuenta de sus cuentas, valga la redundancia, en los bancos. También esta semana hemos vivido los bolivianos una experiencia interesante con el fútbol, lamentable, considerando de que Bolívar y Wilstermann han quedado al margen del torneo de la Copa Sudamericana, así es que hay que tocar otros temas fuera de la política. Pero para comenzar, la situación política del país. Hemos empezado esta semana con aprestos, con una tensión en Potosí, donde se va a celebrar el aniversario 193 del Estado plurinacional, para muchos República de Bolivia. La oposición ha estado enarbolando las banderas del 21 de febrero, reivindicando la victoria del no, con miras a la repostulación del presidente Evo Morales, que fue rechazada en el referéndum del 2016, y por eso se han tensionado los movimientos sociales, las organizaciones políticas y lo que llaman las plataformas ciudadanas. Para abordar este y otros temas hemos invitado a dos especialistas en el tema. Está a mi derecha Marcelo Silva, politólogo, a quien le doy la bienvenida a Piedra, Papel y Tinta. Rubén, un privilegio para mí compartir esta mesa, al igual que con Ludwig. Ludwig está a mi izquierda, él es el presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, así que la mesa de debate está garantizada. Bienvenido, Rubén, Ludwig. Gracias, Rubén, un gusto estar acá. Marcelo, un gusto compartir la mesa. Para comenzar, ¿qué creen que esta semana cómo va a terminar esta semana, considerando las tensiones, los preparativos, los aprestos en Potosí? El lunes hay celebración del aniversario patrio y muchos movimientos sociales, como también algunas plataformas ciudadanas, algunas de las cuales impulsadas por algunos partidos políticos, ya se están asentando en Potosí. Primero, el deseo de que todo termine pacíficamente. Las expresiones políticas en democracia son altamente saludables y altamente legítimas también. Creo que todo ciudadano, todo grupo de ciudadanos tiene el derecho, y además garantizado por la Constitución Política del Estado, de expresar, por supuesto, su criterio político. Creo que ese es un elemento que debemos respetar y que debe ser siempre enaltecido. Pero, por supuesto, los derechos de estos grupos, de estas personas, terminan en el momento en el que se transgreden otros, ¿no? Entonces esperemos que todo quede de forma pacífica. Entiendo que hay la buena voluntad de gritar fuerte, de hacer bulla, de hacer barra fuerte, pero que no existe un ánimo de contención, ni mucho menos de contienda, más bien, en estos actos. Ahora, más allá de ello, creo que el país, más allá de estos temas que son epidérmicos, creo que este 6 de agosto tiene el gran deber de reflexionar sobre la democracia, ¿no? El próximo 6 de agosto no lo podremos hacer porque estaremos en plena campaña electoral, con certeza. El próximo 6 de agosto estaremos a un mes o 2 meses de la realización de un proceso electoral donde seguramente los nombres y hombres estarán ahí flotando para ver por quiénes elegimos los bolivianos. Pero hoy creo que es muy importante reflexionar sobre el papel de la democracia y sobre todo el papel, la responsabilidad tremenda que tienen para el país tanto el movimiento al socialismo como partido gobernante, como también las oposiciones. Me quedo ahí como un breve pincelazo para que luego sigamos con el debate. Ludwig, ¿no será que hay un cierto cansancio con el sistema de gobierno, con el gobierno en general? Porque celebraciones del 6 de agosto previas no han tenido, digamos, estas tensiones. Al contrario, los movimientos sociales, las organizaciones ciudadanas consideraban como una fiesta, pensando de que la celebración del aniversario patrio se trasladaba
a su ciudad o a su capital. Sí, Rubén, yo creo que es importante no solo asumir un rol ciudadano de la reflexión crítica respecto de la coyuntura y de este proceso que en realidad es una muestra de varias experiencias acumuladas. El tema de las plataformas de 21F y su expresión no es gratuito. Eso viene de parte de una movilización ciudadana que primero está evaluando el desempeño gubernamental y ante todo se empodera por que el actual gobierno no quiere respetar el resultado de un referéndum. Entonces, este hecho democrático fundamental de expresión soberana del pueblo ha organizado esta serie de plataformas y tiene ahora la oportunidad de expresarse en un evento público como es justamente la celebración de un año más de la patria, en libertad democrática, aquella opinión que no cree que está siendo respetada, ni cree que esto está siendo cuidada por el gobierno que tiene la misión de dirigir el Estado como tal. Entonces yo creo que más que una reflexión que a todos nos hace bien respecto de los alcances de estos años en democracia, de lo que va a pasar el próximo año, es una reflexión crítica respecto de la calidad de democracia. Y lo que tenemos ahora en este año 2018 es una organización ciudadana que reflexiona críticamente respecto del desempeño democrático y respecto de lo que está pasando con la democracia y su posible destino. En ese sentido, no creo que solamente sea una reflexión respecto a lo que está pasando, ni para oficialismo, ni por oposición, ni para ciudadanos que de manera autónoma se autoorganizan, sino más bien es una crítica respecto a la calidad de gobierno y a la calidad de la forma democrática que se va construyendo. En ese sentido, me parece que debiéramos no solo preocuparnos, sino prever lo que va a pasar en el futuro. Todos no queremos un conflicto mayor, porque si este tire y afloje continúa, seguramente tendremos un escenario altamente conflictivo, sino violento. Y creo que nadie quiere en ese país alcanzar ese escenario ni ese espacio, sino creo que este momento de reflexión crítica debería producirnos más bien ajustes internos, tanto en la calidad de la conducción de gobierno como en la responsabilidad ciudadana que tenemos a la hora de construir democracia. Hay dos interpretaciones respecto del 21F, considerando que el 21F también puede resultar una reivindicación al sí como también al no, pero los movimientos que han reivindicado el no lo han tomado como suyo, esta fecha histórica en el país. ¿Creen que, por ejemplo, el presidente no está violentando la ley porque está cumpliendo esa parte de la Constitución cuando el referéndum dijo que no a la modificación del artículo 168? Ha buscado otros mecanismos para intentar su propósito de repostulación. Pero en la oposición, en los movimientos ciudadanos que reivindican el 21F, dicen que se está violentando la Constitución política del Estado. Con estas dos interpretaciones, ¿en qué condiciones queda la situación de la democracia? Mira, más allá, Rubén, de estos malabarismos para tratar de explicar cosas que a veces son inexplicables, ¿no? El 21 de febrero tiene un significado muy importante. Vamos a remontarnos un poco al tema histórico, haciendo gala de estos 193 años de la existencia de nuestro Estado. El voto, especialmente en la última etapa democrática del país, estamos hablando de las últimas 3, 4 décadas, fue el instrumento más importante que tuvo el ciudadano para definir momentos de crisis política del país. El voto fue el instrumento que tuvo el ciudadano para cambiar de opción política, de sistema político. El voto fue el que derrotó al final a la democracia pactada. El voto fue el que llevó a Evo Morales a un proceso de cambio. El voto fue el que definió en un momento de crisis que Evo Morales continúe en función cuando se lo quiso revocar. El voto fue un instrumento histórico. Yo diría, por supuesto que no es el único sinónimo de democracia, estaríamos cerrados si tomamos en cuenta
cuenta este criterio. Pero el voto fue el instrumento importante que utilizó la ciudadanía boliviana para poder expresar, legitimar cambios en el país. El 21 de febrero es a través de ese voto que el ciudadano también manifiesta un criterio, ¿no? Lo que hoy hay que reflexionar, retomando un poco esa línea, es si ahora, entendiendo que ese voto ciudadano es el que está en duda, en tela de juicio, de reconocimiento, van a existir otros límites para la acción política. Y yo creo que el gran desafío del gobierno, del movimiento socialismo, de quienes lo integran, es precisamente definir cuáles van a ser los límites en esa vocación histórica que tiene el MAS de poder. Después del MNR, porque el MNR tuvo muchos más años, muchas más décadas en el ejercicio del poder político, no solamente de forma directa, sino también detrás de varios gobiernos militares, detrás de varios gobiernos, incluso civiles. El MAS, sin duda alguna, es el partido que tiene mayor vocación política y mayor vocación de poder en la historia del país. La pregunta es, ¿cuál es ese límite a esa vocación de poder? ¿Cuál es el límite? ¿No? La norma, la Constitución, el voto, ¿no? O los malabarismos. Los malabarismos son excusas, pero el tema final, es la reflexión es ¿cuál es ese límite a mi vocación de poder? ¿Qué me frena? ¿No? ¿Qué me frena? Hay casos que yo creo que estoy seguro que no vamos a llegar allá porque la vocación democrática del país es muy grande. Pero hay casos que estamos viendo en Nicaragua, Venezuela, donde pareciera que no hubiesen límites ya para esa vocación de poder. Es decir, no importa. La razón máxima es mi vocación de poder y el hecho de mantener el régimen a costa de, ¿no? Yo por eso considero que este 6 de agosto es un momento de mucha reflexión en ese sentido. Luego hablaremos seguramente de las oposiciones. Pero el movimiento al socialismo tiene que encontrar ese límite a esa vocación de poder, que por supuesto no puede ser irrestricto, no puede ser ilimitado, ¿no? Ya el 21 de febrero se nos ha dicho que ese límite va más allá del voto ciudadano. Eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Fundamentalmente. ¿Cuál es ese límite entonces? ¿Puedes responder esto, Ludi? Yo creo que el tema de la limitación de la democracia se da en toda democracia moderna principalmente a partir de las leyes. La dimensión jurídica es el límite que produce esta displicencia sobre el manejo del poder o esta discrecionalidad del humano sobre un abuso del poder. Es la dimensión jurídica la que pone ese límite, pero por supuesto por debajo de esa dimensión jurídica, que es, vamos a decir, el aspecto formal coercitivo del Estado para que eso no suceda, está en la predisposición ética del individuo que gobierna un país o de la gente que gobierna un determinado país. Y esto de la ética tiene que ver con el respeto a valores y principios que se pactan, que se acuerdan el momento en el que se elige a una persona. Entonces eso es lo que está en el fondo del asunto, una dimensión ética respecto del poder. Y es lo que motiva la elección y la predisposición humana a ponerle límites jurídicos al poder, es decir, hasta dónde se puede gobernar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora estamos atravesando, y por eso decía, una reflexión crítica importante, hay que desarrollarla y hay que construirla en el debate público en general. Estamos subvirtiendo una voluntad democrática producto de una institución democrática como es el referéndum. Ese hecho que está atentando es como no reconocer los resultados de una elección, ¿no? Ese hecho institucional de la democracia que está siendo alterado está ocasionando por ese mismo hecho y por cultura democrática una serie de reacciones de la sociedad. Y esto es parte del motivo de la organización de esta plataforma, de estas plataformas ciudadanas en todo el país. Entonces, ¿qué nos está viendo? Que un acuerdo, un pacto, una voluntad popular, así sean 200.000 votos de diferencia en el referéndum
del 21 de febrero no se está respetando, y eso incomoda, molesta y se entiende como una agresión a la democracia. Entonces, en ese sentido, aquí hay dos planos, ¿no? El plano jurídico, que te permite el Estado de Derecho y que te permite la limitación del poder y las acciones de gobierno, pero también está en el fondo el plano ético del compromiso social que tú tienes con el país, con el pacto acordado, ¿no? En este momento, por ejemplo, hemos acordado hacer una conversación, pero ¿qué tal si alguien empieza a arrojar los vasos a los expositores? O sea, ¿qué motivaría eso? Una reacción de la persona agredida o la persona que no considera que el pacto social, político, ha sido respetado. Yo creo que en ese momento estamos ahora, en una importante construcción del conocimiento respecto del desempeño de la democracia con base en instituciones democráticas como el referéndum. Coincido con Marcelo en el sentido de que esta celebración del 6 de agosto de este año va a implicar, digamos, un momento tal vez de inflexión entre el solamente debate político y la acción política con miras a las elecciones del 2019. Y ahí el punto central es la democracia. ¿En qué condiciones estamos resguardando la democracia? En condiciones de tensión absoluta que se va a decantar seguramente en Potosí, o en otras condiciones que tal vez impliquen ya no más la consolidación de este proceso electoral en el que para mucha gente, mucha oposición, no debería estar el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García. Y en otra situación, ¿con qué candidatos? Ahí ya tal vez te plantea una situación distinta este escenario político. Pero ojalá que Potosí no se convierta en ese punto fuerte, conflictivo de esta separación de dos aguas con miras a las elecciones del 2019. Bueno, la separación de dos aguas existe, ¿no? La polarización en el país está plenamente agudizada. Tú lo has mencionado, además lo has descrito de una manera muy real. El tema básico es el que yo te decía hace un momento, ¿no? Ya en un momento de mucha reflexión en el aniversario patrio. El MAS ha desechado el voto como limitación al poder. Eso es algo serio, ¿no? Entonces, hay que preguntarle al MAS cuál es su límite. ¿Cuál es el límite del poder, ¿no? ¿En qué condiciones están para decir, señores, aquí nos vamos, tenemos que dejar el poder, ¿no? Es una cuestión, yo creo que es esencial, estructural, ¿no? Pero por el otro lado, la consolidación de las democracias necesitan, por supuesto, no solamente alternancia, sino una renovación, una oxigenación, proyectos alternos, a liderazgos sólidos, a lo que decía Ludwig, que me parece muy importante, liderazgos éticos, ¿no? Que impliquen, por supuesto, aquello que como politólogos siempre aspiramos, ¿no? Una conjunción de la ética y la política. Y yo creo que los límites de la acción gubernamental van a ser mucho más difíciles de ser alcanzados o visibilizados mientras no tengas una oposición que también tenga el horizonte claro, ¿no? Ahora tenemos dos tipos de oposiciones, ¿no? Una variopinta conformación de partidos políticos de oposición, variopinta. Ahí tienes de toda gama, ¿no? De todo color, de todo tipo de liderazgo. Y tienes por el otro lado estas plataformas ciudadanas, que precisamente sean la respuesta nítida a que hay un problema de legitimidad grande en el sistema de partidos y de representación en general. Si no, no hubiesen plataformas ciudadanas. El ciudadano encontraría en Unidad Nacional, encontraría en el Partido Demócrata Cristiano las formas de su expresión. No lo encuentran. Por lo tanto, el ciudadano tiene que actuar de manera independiente, ¿no? Tratando de no mezclarse en esta actividad que ensuciaría, entre comillas, su buen decir, que es la actividad política. En ese sentido, yo creo que estas dos oposiciones hoy día, ¿no? Necesitan decirnos al país cuál es la propuesta alternativa. Y habrá esa propuesta considerando de que pareciera nomás la intención de estas oposiciones separar de las elecciones del 2019
a Evo Morales y tener la vía libre. Pero para tener esa vía libre, obviamente tendrías que tener partido político, fuerza política, líderes que pudieran convencer a esa ciudadanía que va a quedar sin posibilidad de tener que votar por el candidato de siempre, por esa candidatura de siempre, por ese binomio de siempre, sino por otros candidatos alternativos. Hay posibilidad de que las fuerzas de oposición puedan consolidar un liderazgo que garantice, digamos, una votación más o una elección alternada ya el 2019? No, yo creo que en este momento, y coincido ahí con Marcelo, tenemos una diversidad de oposiciones en el ámbito del sistema político, que no tienen la capacidad de conjuncionar un proyecto que se considere alternativo al que tiene supuestamente el movimiento al socialismo. Pero eso no quiere decir que no lo tengan. Yo creo que está disperso. O sea, si uno tiene el trabajo de ingeniería política de ir reconstruyendo voces alternas al movimiento al socialismo, seguramente encontrará ahí latencias de posibilidades de proyecto alternativo al movimiento al socialismo. ¿Serán Mesa, Costas, no, Doria Medina o el mismo Revilla? Yo creo que hay un tema que la opinión pública seguramente compartirá conmigo, es que la gente no quiere retornar al pasado. Y eso es una coincidencia social, democrática, de un proceso de transformación del Estado, que si bien lo encabeza, digamos, en este momento el movimiento al socialismo, la sociedad en su conjunto quiere. La sociedad que quiere un país con mayor autonomía, con mayor derecho, una vigencia del Estado de Derecho, que significa, por ejemplo, la existencia de la legalidad y el respeto a los acuerdos sociales, etc. Quiere un tipo de país distinto, no quiere retornar al pasado. Entonces, yo creo que hay una serie de alternativas dispersas que hay que empezar a trabajar y reconstruir. Yo creo que tampoco el movimiento al socialismo tiene un proyecto real de Estado. Yo me quedo con las oposiciones, con los liderazgos dispersos que todavía habría que conjuncionar desde el lado de la oposición, y tal vez en el lado del oficialismo pensar en que esta situación puede afectar en adelante en las elecciones. Nos falta tiempo, Marcelo, nos falta tiempo, Ludwig. Ojalá que pudiéramos encontrarnos en otra ocasión. Tenemos una segunda parte para hablar de la situación económica en este momento histórico que vive el país. Nos esperan unos instantes, enseguida volvemos. Gracias, Marcelo. Gracias, Ludwig. Gracias, un gusto, un privilegio. Amigos, de nuevo con ustedes, ahora para hablar de la situación económica del país, a pocas horas de celebrarse los 193 años, la creación de la República, ahora Estado plurinacional. Para hablar de este tema hemos invitado a dos expertos, dos economistas. A mi izquierda se encuentra Alberto Bonadona. Bienvenido, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Y a mi derecha se encuentra el señor Gabriel Loza, otro economista connotado en nuestro país, así que también le doy la bienvenida. Muy gentil. En las próximas horas, el presidente del Estado Plurinacional, en celebración del aniversario patrio en Potosí, seguramente se va a referir, como suele hacerlo, a la situación económica del país, con números, con cifras, con datos y con, tal vez, resaltando las acciones del gobierno respecto de la administración de la economía. Al momento, esta semana se ha conocido que la expansión al primer trimestre del Producto Interno Bruto ha alcanzado el 4.4%. En el periódico La Razón dijimos que eso bordea el pago del segundo aguinaldo. ¿Cuán significativo es ese incremento del PIB, señor Gabriel Loza? Es importante posicionar un dato que en el país llega a ser un problema de vida o muerte, si llegas al 4,5 o no llegas. Nosotros como economistas nos interesa que si la economía está creciendo en torno a lo que dice a su potencial del producto. Y ese potencial en el caso boliviano está en torno al 4,
a 4,5, que es un crecimiento sano sin generar inflación o sin generar desocupación. Pero se ha posicionado una meta que yo veo que no es adecuada. Todo gira en torno a eso y no además en torno a cuáles son los problemas que enfrentamos o cuáles son los desafíos. Más que hablar de problemas, quisiera hablar de desafíos, ¿no? Y en esto, si es casi 4,44 o no, lo cierto es que el país ha sufrido un shock externo tan fuerte que aún pese a ese shock externo, la economía ha continuado creciendo. Y lo que para mí es relevante es la contribución ahora de las exportaciones. Las exportaciones por 12 trimestres contribuían negativamente al producto, es decir, no contribuían, le quitaban. Y hoy, con el primer dato del primer trimestre, las exportaciones han contribuido al crecimiento del producto casi como la demanda interna. Y eso para mí es una lección. Siempre nos han dicho, no, la demanda interna es el motor. El motor son dos, demanda interna y externa. Y para mí lo relevante del dato del 4,44 no es el bono o el aguinaldo, sino que la economía pueda estar basado tanto en el dinamismo de la demanda interna como de la demanda externa. ¿Qué dice Alberto Bonadonas respecto de esta misma pregunta? ¿Cuán significativo es este crecimiento del 4,4% en el primer trimestre de este año? Bueno, yo creo, lo cierto para mí, yo veo que el determinante de la economía boliviana está en los precios internacionales del petróleo y de los minerales. Y se ve claramente que este año, cuando se ponen los datos solo de este año comparado con los últimos datos anteriores de los últimos años, bueno, los precios de este año pues están en torno al 65-68% y los años anteriores han caído. Y bueno, esa es la falta de dinamicidad que ha tenido la economía y que este año sí la vuelve a retomar, donde la demanda interna viene a ser un proceso derivado de, o sea, no es que haya llegado a tener su propia dinámica, y es porque la propia dinámica en Bolivia todavía no ha sido impulsada. A lo que me refiero, se habla mucho de industrialización, pero es una industrialización de discurso. En los hechos no hay esa industrialización. Por lo tanto, tampoco hay un verdadero impulso a la demanda interna. Entonces yo puedo casi asegurar, sin ser del gobierno ni estar a favor del gobierno precisamente, pero yo estoy seguro que este año va a haber segundo aguinaldo. No tengo la menor duda, precisamente por los precios de las materias primas. Los datos hasta son marzo, ya mostraban el 4,4%. Los datos de los precios internacionales hasta junio estaban mejor. Entonces, el dato es de junio a junio, entonces vamos a tener segundo aguinaldo. Ahora, ¿qué ocurrirá el segundo semestre respecto, por ejemplo, a la sequía en el oriente, la soya? Puede ser que baje, pero la verdad que el impulso ya está dado. Yo me imagino que va a superar el 4,5% el crecimiento de este año. Ahora, claro, cuando Gabriel habla de la potencialidad que tiene el producto y está en torno al 4%, bueno, eso es así. Sin embargo, Bolivia presenta un crecimiento y lo comparan, ¿no? Es interesante cómo se compara con los otros países. Dice, que está primero Bolivia. Sí, claro, en los últimos 3 años y ha tenido el primer puesto, o sea, es el 15, 16 y 17. Pero resulta que es un enano entre enanos, o sea, es el tuerto entre los ciegos, Bolivia, en eso. Y Latinoamérica, toditos son una punta de ciegos. Algún año uno abre un ojo, algún otro año abre el otro ojo. Pero América Latina, que tiene ya no el PIB potencial en el sentido teórico que habla Gabriel, sino en la potencia que es, o la potencialidad que tiene las geografías de este continente, son enormes. Y para darse cuenta de esto, es interesante ver son 2 islas, ¿no? Trinidad y Tobago,
que tiene un crecimiento impresionante y que nos deja